Muy buenas noches, mi nombre es Edimir Ramírez Taborda, del curso de Metodología de la Investigación. El siguiente video es la sustentación de la actividad 3 que corresponde al taller de lectura y escritura, en el cual nos han regalado dos fichas bibliográficas y un texto, el cual me ayudó mucho en mi aprendizaje y les voy a contar un poquito sobre él con una presentación. Lo que es la primera ficha tiene que ver mucho con la escritura. Tenemos 4 puntos muy importantes sobre esta ficha, que es que la escritura tiene que ver con un manejo adecuado de la lectura y la escritura. O sea que al escribir o al leer tenemos que ser muy críticos en lo que leemos para poder llegar a tener un buen entendimiento de lo que nos proponen en un texto. También otro de los puntos son los géneros textuales. Eso quiere decir que hay diferentes tipos de convenciones, por ejemplo, de la lectura, perdón, de la escritura, como por ejemplo cartas, ensayos, artículos, cuentos, entre otros. También para mí lo más importante de esa ficha 1 fue el concepto de alfabetización académica, que en este es donde nosotros tenemos que tener una lectura y escritura muy comprensiva y tenemos que aprender a identificar los métodos discursivos, las estrategias de la lectura crítica. Es muy importante tener un buen lenguaje, saber muy bien los conceptos literarios para poder llegar a tener una buena alfabetización académica. La segunda diapositiva. La segunda diapositiva tiene que ver con la ficha 2. En ese hay un autor llamado Casani, 2006, que nos propone 22 técnicas de lectura. Pero esas 22 técnicas de lectura están divididas en 3 partes, que son el mundo del autor, las interpretaciones y el género discursivo. En cada una de estas 3 estructuras, el autor propone que nos debemos de hacer unas preguntas, como por ejemplo en la estructura del mundo del autor. Aquí es más lo que tratar, como preguntar quién es el autor, cuál es el propósito del autor, qué quiere esa persona con el texto, cómo quiere llegar esa persona a nosotros, qué quiere que nosotros aprendamos. Lo segundo es las interpretaciones. En esta tiene que ver mucho como lector identificar el género y saberlo describir. También, por ejemplo, identificar las diferentes voces que hay en el texto. Estas voces se refieren como a las citas que el escritor utiliza en su texto. Tenemos otros 3, que es el género discursivo. Este tiene que ver como qué tipo de texto está escribiendo el autor, si es un artículo, si es una carta, si es un ensayo, si es un libro. Esto es muy importante para saber qué interpretación o qué pretende el autor del texto hacia nosotros. Por último, tenemos un texto que nos habla sobre las reflexiones sobre la escritura académico-investigativa. En este texto me llamó mucho la atención 3 fases esenciales para tener un excelente texto o para llegar a un texto con muy buena calidad. ¿Cuáles son estas 3 fases? La primera, la preredacción. La preredacción en este caso tiene que ver como antes de usted escribir, usted tiene que hacer un borrador o sea, sí puedes escribir, pero es posible que te toque borrar eso que usted escribió y volver a reorganizar las palabras.
tienes que también mucho como la planeación del texto, o sea, usted tiene que saber primero por qué va a escribir, qué es lo que va a escribir, hacia quiénes usted quiere llegar, cuál es la metodología. En la parte de la redacción, esa tiene que ver también, está muy ligada como a la preredacción, donde usted escribe, pero tienes que reorganizar un poquito las ideas, eh, hasta que por último llegas a la tercera fase, que es la corrección textual. En esta corrección textual, usted, la persona, el escritor, tiene que eh, realizar una corrección ortotipográfica y ortográfica. También tiene que hacer corrección de la forma del texto. Y por último, se tiene que hacer también pues como sería la presentación final del texto. Eso fue pues como los aprendizajes que tuve sobre la lectura del taller lectura-escritura. Muchas gracias por escuchar el video.